Amen. Amén. This is our second from the end presentation in this camp meeting. Esta es la This segunda presentation that I'm doing. presentación para llegar al final de este campal. Faltan solo 2 presentaciones las que estoy We've been por studying hacer. the subject Y nosotros of hemos estado estudiando el hermeneutics, tema de la or the hermenéutica methodology o la metodología in understanding how to en entender interpret cómo what we read. interpretar lo que nosotros leemos. We have discussed Nosotros at hemos some estado length the discutiendo reason why we need methodology. a cierto nivel la razón por la cual nosotros And necesitamos as I've tried una to metodología y a point medida out, que the big y de problem la forma en como that yo we lo quiero have llevar es que el is gran problema que nosotros tenemos es our inability nuestra incapacidad to properly understand de entender and apropiadamente interpret e what interpretar Ellen White lo que means Elena White quiere decir when she says cuando ella dice, whatever she is speaking about on a sea lo que particular sea subject. sobre lo que ella esté hablando en ese tema en particular. The problems that confront us El problema que nos when dealing afronta a la hora Ellen White's words is de ver hacia that los escritos de Elena White es on any particular subject, que en cualquier tema en it's particular not as straightforward as we no might es think tan directo como nosotros llegásemos a pensar, to understand entender how we should cómo nosotros deberíamos comprehend what Ellen White is comprender saying. lo que Elena White está diciendo. Often it seems A very menudo simplistic because she speaks es bastante such plain minimalista language, but porque on ella lo close dice en un lenguaje bastante investigation, simple, we pero find una investigación that más the profunda, more lo que words nosotros Ellen White llegamos a speaks encontrar on a es que particular subject, esa often the palabra more que complicated ella utiliza en ese tema en particular a menudo se vuelve más complicado y difícil. the reason Y la razón por eso I try to yo he explain, estado intentando explicar particularly particularmente cuando nosotros abordamos el punto 2. we are confronted with Nosotros nos vemos confrontados con problems. un problema. Either we have very O little bien information, tenemos muy poca información sobre un tema en particular or o we have nosotros tenemos mucha información sobre ese tema. and when we have too much information Y cuando tenemos mucha información sobre un tema en particular, on many como lo tenemos en subjects muchos temas importantes y controversiales que nos afectan como pueblo de Dios, can fall into nosotros trap podemos llegar a caer en la trampa o en el problema de que nosotros, with these cuando nosotros comenzamos a lidiar con estos temas o spoken problemas, about them at length. y yo he estado hablando sobre ellos Synecdoche en gran medida, and a metonymy, sinétoki y metonimia. explain what they are. Yo expliqué lo que son y yo expliqué cuál es el problema y la dificultad que encaramos es que nosotros tendemos a This point here, that a part hacer referencia a este punto de aquí, de que una parte siempre hace referencia al todo. Y lo que yo intenté demostrar is that when it es que cuando se trata de los escritos de Elena White, does not, una parte no equivale al todo, especially especialmente cuando tú tienes information mucha información subject, sobre un tema en particular any subject. y puede ser cualquier tema. For instance, the Por nature ejemplo, of man, la naturaleza del hombre, the human nature of Christ, la naturaleza humana de Cristo, nature of the Holy Spirit, la naturaleza del Espíritu Santo, temas como esos. nature of Christ, nature of the Holy Te Spirit. Ellen White speaks Elena White habla volumes on
on those subjects, volúmenes sobre esos temas y porque ella habla tanto sobre ellos, las personas tienen luchas a la hora all of her de statements estudiarlos es porque ellos toman todos esos temas sobre ese tema en particular y los condensan to a simple en un to understand and a simple to explain answer. en una respuesta fácil de Tends to explicar happen is y simple. Y lo que tiende a suceder es que thought leader, a teacher, un stands profesor up, speaks with force, speaks with eloquency, comienza a hablar con elocuencia, perspective, con una perspectiva en particular sobre alguno de esos ejemplos, and sobre alguno de esos temas, por ejemplo, obviously gets enthralled by a particular perspective, makes it that person's niche ministry or study or interest, and then they begin to push this y a medida que él comienza complete revelation on a particular subject. a ver esta And what tends to revelación happen sobre is ese tema en completo, y lo que pasa con estas personas es que esas personas and once comienzan that a happens, gravitar sobre la perspectiva de aquella otra to the y, trap, as I've explained, y antes de que eso pase, ellos caen en esta trampa de lo que nosotros acabamos de decir, el culto a la personalidad, de lo que las personas comienzan positive a perspective, hacer es ver hacia esa perspectiva alternativa. a subject that Un continually tema que continuamente confronts Adventism confronta el adventismo is es nature, la naturaleza y la personalidad del Espíritu Santo. we know Nosotros sabemos dentro del movimiento que nosotros hemos sido confrontados con esta controversia doctrinal, many church members, tal como muchos miembros de iglesia. we seem to attract Nosotros parecemos sentirnos atraídos a las personas que tienen una perspectiva diferente doctrinal subjects sobre un tema doctrinal, el cual yo llamaré la deidad. ¿Cómo se ve la deidad? Son, Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seem to Y attract nosotros people who have a different tendemos view a sentirnos atraídos a aquellas personas que tienen una perspectiva diferente a la nuestra. Y la razón por la cual eso ocurre es to study porque ellos tienen el deseo de aceptar, de leer el espíritu de profecía y aceptan a Elena White us approaching her writing y nos ven a nosotros in a way. abordar sus escritos de una forma similar. Just want to comment Solamente un comentario. with the audio. Las personas han tenido problemas con el audio hoy y la razón por la cual nosotros tenemos problemas es porque nosotros tenemos At our end, and problemas con el audio en el cual nosotros estamos y por esa razón nosotros cambiamos de micrófono. Esa es la razón por la cual las personas tienen problemas con el audio el día de hoy. Esa fue la razón de la demora. Nosotros no fuimos capaces de resolver ese problema con el audio y simplemente me quiero disculpar por esa. I'm hoping people Estoy esperando que las personas think puedan well. escuchar lo suficientemente bien para llegar a entender lo que estoy intentando de decir. People will Así arrive que and personas they will van come a across surgir a prophecy quote y ellos van a venir con un montón de citas del espíritu de profecía pensando de que ellos han descubierto algún tipo de nueva luz, un nuevo ángulo. promulgate that. And then what tends to Y happen entonces lo que tiende a ocurrir es que cuando las personas, resist that or cuando argue ellos against it, hacen eso o argumentan en contra de ello, esas personas tienden a tornarse defensivos. Y eso es un problema recurrente en el adventismo, cuando ellos se toman las cosas personalmente y ellos sienten de que su verdad está siendo suprimida, this new light de que esta nueva luz está siendo atacada. Y entonces from a Bible study eso cambia de ser un estudio bíblico a ser realmente una conspiración. conspiracy Y como cualquier conspiración, entonces llega a desarrollarse un culto a la personalidad. Y lo que ocurre es que las personas que siguen that line of thinking esa línea de pensamiento
esa persona en particular termina llegando a un lugar en el cual ya no están más dispuestos ni siquiera a escuchar los otros argumentos, porque ellos ven que cualquier argumento que ataca su perspectiva acariciada, lo ven como un ataque hacia la verdad. Lo que nosotros hemos estado experimentando en la iglesia por décadas y décadas sobre estos temas es exactamente lo que nosotros estamos viendo en el mundo político a nivel externo, particularmente los Estados Unidos el día de hoy. Personas desarrollan teorías de conspiración pensando de que existe una especie de agenda para suprimir la verdad. Y ese es el porqué este tema de la deidad, sobre la personalidad y la naturaleza del Espíritu Santo, aquellas personas que creen que Jesús es el Hijo literal de el Padre literal y el Espíritu Santo, que es una fuerza o una energía literal o alguna forma de eso de Jesús, es porque ellos leen aquellas palabras literales y ellos son muy difíciles de persuadirlos de que ellos están equivocados. Tú les puedes mostrar citas del espíritu de profecía para mostrarle la contradicción y la posición en la cual ellos están. Y lo que ellos dirían es que ellos van a ir y dar vueltas y vueltas sobre su mismo eje sin darse cuenta. Y ellos nunca van a aceptar una perspectiva alternativa. Y la razón por la cual ellos están no dispuestos a hacer eso es debido a este tema de aquí. Ellos creen que parte de la información, parte del todo, explica el todo. Y ellos no están dispuestos a tener una perspectiva holística y darse cuenta que el problema con el cual ellos están lidiando no está reflejado en el todo. Y lo que ocurre es que cuando las personas intentan dar sus perspectivas, ellos defienden su posición como que el Hijo es y que el Espíritu Santo es solo una fuerza. Ellos se aferran a esa perspectiva. Y esto es algo desafortunado, pero ocurre tan a menudo que nosotros creo que no apreciamos cuán serio es este problema. Y sin seguir una metodología de forma apropiada, tú estarías siendo arrastrado a este lugar si no eres cuidadoso. Desafortunadamente, hay muchas personas dentro de nuestro movimiento que están siendo arrastradas y se les están metiendo estas falsas ideas porque ellos tienen problemas con respecto a este tema. Las personas quieren que hable más fuerte y si ustedes estuviesen en este cuarto, ustedes sabrían de que lo estoy haciendo. Estoy a un volumen bastante alto. Estoy a todo volumen. Voy a leer un par de pasajes del Espíritu de Profecía. Desafortunadamente, yo no he sido capaz de pasar este pasaje a los traductores, así que bueno, se los voy a dar ahora y espero que ellos puedan tener un par de minutos para prepararse. Bueno, creo, pensándolo bien, que esto no va a ayudar, porque ciertamente es un pasaje que no ha sido apropiadamente traducido en un lenguaje
extranjero. Déjenme ver si puedo encontrar un otro pasaje. No, esto es de colecciones misceláneas. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es dar la referencia y yo voy a asumir que ellos quizás lleguen a ser capaces de traducirlos a su propio lenguaje. Esto es PC 298. Paragraph 2 and 3. 298, párrafo 2 y 3. PC PC es Paulson collection of letters una colección de cartas que Elena White escribió a una otra persona. Y esta sección en particular está lidiando con la experiencia de Pablo. Lo que Elena White va a hacer es comparar los problemas que Pablo confrontó con los problemas que ella tuvo que encarar o la iglesia sobre este punto en particular, en esta coyuntura en particular, en este tiempo en particular. Estoy tratando de ver si yo les puedo dar la fecha de ello. Esto es 1909. Es algo después del inicio del ministerio de Elena White. Es una carta que está siendo dirigida a los ministros de California, así que bueno, yo solamente lo preparé allí para las personas. Yo voy ahora a cambiar de tema por un par de minutos para darle a las personas, darle a los traductores tiempo para traducir eso, y ya voy a regresar en un momento a hablar sobre eso. Así que hablando de metodología, yo les di 7 razones del por qué nosotros necesitamos estar tan concentrados en entender lo que estamos leyendo. Yo intenté elaborar sobre este tema. ¿Cuán fácil se resulta para nosotros vernos atraídos por la personalidad y no pensar por nuestra propia cuenta? Y yo discutí las reglas de interpretación profética de William Miller, y nosotros pasamos un tiempo viendo hacia la regla número 14, y yo intenté demostrar para nosotros la posición inconsistente que algunas personas tienen cuando se trata de aquellos que tienen una mente vacía o que tienen una mente libre, y cuán fácil es manipular la información para engañar a las personas, incluso si lo hacen sin intención, y hacer cambiar a las personas que son libres, que son seres libres y pensantes, y los transforman en veganos. La razón por la cual yo pasé un tiempo discutiendo esa regla en particular es porque tenemos una controversia, estamos en un zarandeo, y está confrontando a este movimiento en múltiples continentes. De hecho, las 3 áreas geográficas que nosotros estamos teniendo campales ahora: continente africano, Oceanía y las Américas. Esos 3 continentes, ya ustedes saben que las Américas son 2 continentes, y África también está abordando algo de Europa debido a su zona horaria, por supuesto, pero en aquellas áreas está ocurriendo una controversia, y cada uno de nosotros debería de ser consciente de que hay una controversia sucediendo, incluso si nosotros no conocemos en detalle todas esas controversias.
o incluso si no conocen el nombre de las personas o las personalidades que están involucradas en esta controversia, nosotros queremos que ustedes estén conscientes de que la controversia está aquí. Hace un mes, el 19 de agosto, se hizo una presentación de 2 partes y fue grabada en Australia por la anciana Tess. Y ella, al presentar el tema, nosotros fuimos alertados de que hay algún par de personas que de hecho la razón por la cual nosotros nos preocupa tanto respecto a ese estudio en particular es lo siguiente. En la historia de nuestro movimiento han ocurrido ciertos puntos, hemos llegado a ciertos puntos en la historia donde Dios ha desarrollado un mensaje que ha sido extremadamente relevante e importante para ese periodo de tiempo. Según las palabras de una persona famosa, los tiempos han llegado a nosotros. Y desde nuestra perspectiva, ese estudio en particular del 19 de agosto entra en esa categoría. Es uno de los estudios más importantes que se le ha dado a este movimiento desde el mensaje de clamor de medianoche de 2018. Y yo resaltaría un punto importante en nuestra historia, y eso sería octubre y septiembre, de 2018 y 2019. Eso sería 2019 en la conferencia internacional, y el otro sería 19 de agosto, cuando esta presentación ha sido dada. Y la razón por la cual esta presentación es tan importante es porque explica de forma sencilla y precisa dónde nosotros nos encontramos en nuestra línea de reforma en relación a lo que está ocurriendo en la dispensación del tiempo de angustia de Jacob. Nosotros hemos ido atravesado por una controversia y ahora nosotros hemos estado atravesando por una, y son los mismos pasos que el anciano Jeff y sus seguidores nosotros los pudiésemos utilizar como un símbolo, tal como nosotros escribimos aquí, que representan Futuro para América, representa todo ese grupo de personas. Futuro para América, ellos se separaron de nuestro movimiento y nosotros hemos llegado a nuestro último paso. El cuarto y último paso es aquel en el cual aquellas personas que se encuentran en una controversia teológica, en nuestro movimiento, se torna visible, se torna vocal. La personalidad es ahora vista. Y esto es lo mismo que nosotros vimos en agosto del año pasado, cuando el anciano Jeff puso su culto de personalidad, donde las personas estaban girando en su alrededor, donde ellos fueron enseñados por él como una persona, incluso aunque ellos no entendían completamente el mensaje que él estaba dando. Nosotros hemos llegado al mismo lugar el día de hoy.
Y en esa controversia hay una lucha sobre el liderazgo, sobre la organización. Y nosotros hemos llegado al mismo punto el día de hoy. A un punto donde hay una controversia sobre la organización o el liderazgo, y la controversia se trata es sobre el tema del mensaje del clamor de medianoche. En una forma simple, nosotros le pudiéramos decir igualdad y nacionalismo, y esos son los temas teológicos que produjeron una lucha sobre la organización y sobre quién lidera el movimiento en adelante. Y ahora nosotros hemos llegado a una etapa, un tiempo en nuestra historia donde ahora hay una lucha abierta, una guerra abierta. Ya tú puedes identificar los nombres de las personas quienes ahora están luchando abiertamente contra la verdad del mensaje del clamor de medianoche, el cual es el tema del nacionalismo y de la igualdad. Tal como ellos dicen, cuando la controversia parece ser algo diferente, incluso cuando el tema aparente ser diferente en aquellas tres áreas geográficas de las cuales ya yo mencioné, nosotros estamos diciendo de que existe un hilo en común en todo el camino. El tema tiene que ver con el nacionalismo y la igualdad. Eso se ha tornado en una mistura. Lo que creó toda esta controversia es un desafío a la organización y el liderazgo, y lo que ocurrió en ese contexto, en ese ambiente, es que la personalidad ha surgido y ahora es identificada, y eso es lo que nosotros hemos identificado ya en el cuarto paso. Yo no puedo ser lo suficientemente enfático para alentarlos a ver esas presentaciones. Es un tema que nos preocupa, que nos llama la atención. Para todos aquellos quienes estamos conscientes, todas aquellas presentaciones, yo dije aquellas porque son en dos partes, esas dos presentaciones no ha sido traducida en los lenguajes que nosotros manejamos en los movimientos. Hay algunos lenguajes que son bastante amplios y otros que son menores, menos importantes. Cada ministerio debería de reconocer la importancia de aquellas presentaciones. Cada líder en cada ministerio que ya las vio, y ellos deberían de darse a la tarea de tener esas presentaciones traducidas. Las personas están preguntando en el chat a cuál presentación se hace referencia, y hay alguien que respondió mandando el link, esa presentación en dos partes. No es suficiente verlas, es más bien que nosotros necesitamos compartirlas y asimilarlas. Necesitan ser traducidas en todo lenguaje para que cada uno de nosotros pueda llegar a tener un entendimiento claro sobre lo que está ocurriendo. Parte de los problemas que este movimiento está encarando, y yo quiero decir esto de una forma respetuosa, particularmente en el continente africano, es que hay personas en nuestro movimiento quienes no saben inglés, y por consiguiente ellos se tornan dependientes sobre aquellas personas en el movimiento que obviamente saben inglés para que les comparta la verdad presente con ellos.
Y desafortunadamente, lo que nosotros hemos estado observando, particularmente en el África Oriental, hay un país del África Oriental donde las personas están tomando este problema y lo están utilizando en su favor. Son a todas aquellas personas quienes no tienen un acceso apropiado a esas presentaciones, o bien porque no tienen internet o porque no entienden inglés. Y esas personas están siendo suprimidas de conocer qué es lo que está atravesando el movimiento, qué es lo que está atravesando el movimiento en este tiempo, y las personas están tomando esto en su favor. Nosotros tenemos testimonios de primera mano de que hay personas que están utilizando particularmente mi nombre para defender su posición errónea sobre ambas cosas, nacionalismo e igualdad. Ayer nosotros tuvimos una sesión de preguntas y respuestas, y yo no leí todas las preguntas, no porque las estaba evitando, sino porque se nos acabó el tiempo. Pero habían algunas preguntas que yo no tuve la oportunidad de responder, en la cual se hacía mención sobre este mismo tema. Y el tema es el siguiente. Hay personas que tienen luchas con mis presentaciones, y la razón por la cual ellos sienten luchas con mis presentaciones es porque es debido a la franqueza y lo abierto que soy a la hora de hablar. Un punto de referencia en común al que las personas van sobre estos temas son las presentaciones que nosotros hemos hecho en Portugal. Y lo que yo quiero decirle a las personas es lo siguiente. Yo quiero releer la declaración que yo he compartido con el grupo en mi primera presentación. La superficialidad, la verdad, no tiene nada que temer al investigar más profundamente. Ok, los mensajes que yo compartí al principio en Uganda y en la escuela de Portugal, yo tomé y confronté temas de una forma bastante abierta y franca. Y las veces que yo he hecho eso en el pasado, eso ha dado oportunidad para que aquellas personas que querían tomar esa oportunidad de tomar mis palabras y utilizarlas para su propio beneficio, bien sea que ellos hagan eso de forma maliciosa o deliberada. Yo no puedo responder a eso porque yo no sé lo que hay en su corazón, pero ya yo puedo ver el fruto de lo que está ocurriendo. Así que para aquellas personas, particularmente en el África Oriental, si ustedes están siendo enseñados por personas, por profesores de este movimiento, y ellos están utilizando mi nombre para defender su nueva visión sobre algo, entonces ustedes deberían de estar alertas. Y desafortunadamente, lo que mi temor es, y que las personas que están escuchando esta presentación quizás no lleguen a saber inglés, o que no tienen un internet apropiado para escuchar esas presentaciones porque nadie se los puede proveer. Y la razón por la cual esto es tan peligroso, tan complicado, tan difícil, es porque es tan fácil tomar las palabras de las personas y deconstruirlas para malinterpretarlas.
few weeks ago, Hace un par de semanas, Elder Ted la anciana Tess made a statement in hizo one of una her declaración presentations. en una de sus presentaciones She said, y ella dijo in no uncertain terms, that we que today nosotros hoy should not be turning no deberíamos de estarnos Adventist tornando theologians, a los teólogos adventistas, ministers, a los ministros thought adventistas, leaders a los líderes to gain adventistas truth, para to gain an understanding. absorber algo de verdad o de comprensión sobre la verdad aquí en el fin del They mundo, have nothing que ellos no to tienen offer nada para that we ofrecernos, cannot que discover nosotros for ourselves. no podamos descubrir por nuestra propia cuenta o que ya nosotros sabemos. She gave a beautifully simplistic Ella example. dio un ejemplo hermoso y simple sobre esto, que tú y yo Never imagine nunca that nos Paul's conversion imaginaríamos que después de la conversión de Pablo, él fuera a Jerusalén y buscara a Caifás, a Anás y otros miembros del Sanedrín tried to show para them the intentar mistake that they have made. demostrarles el error que He ellos has seen the light. han He cometido. would go and ask them what their opinion was. Él nunca les preguntaría cuál es su opinión, cuáles son sus pensamientos, sus dudas. At the feet of Gamaliel, Él no se sentaría a los pies instruct them. You can de take ellos. that principle and think about any of those apostles. Tú puedes tomar ese mismo principio y tomarlo a todos los apóstoles cuando Pedro y In Juan Acts chapter 2, en Hechos capítulo 2 y 3, beautiful. They're not going to the temple ellos no van a ir al templo to glean light para absorber luz rabbis de los rabís o de los sacerdotes, sino que ellos van allí es para instruirlos salvation. en los caminos de la salvación. Same way, Y esa es la misma forma en como los mileritas no irían Protestantism, a los teólogos del protestantismo y buscarían sabiduría, rather sino que más bien en lugar de eso, fought against them, sometimes privately, sometimes publicly. Why today ¿por qué hoy come to a place nosotros hemos llegado a un punto donde in our movement las personas en el movimiento piensan de que hay cierta luz que nosotros podemos tomar de personas fuera de este movimiento? I'm hoping I've Yo given enough espero que ya les he dado suficiente tiempo para las personas poder to locate localizar esa referencia. I'm now going to read, Así que bueno, ahora la voy a leer. if that's okay. Si eso está bien para ustedes. So I'm reading from the Paulson collection, page 298. Así que yo estoy leyendo de PC 298, párrafo 2. I think this was written in, I think I said 1909. It's a letter Yo creo que esto es de 1909 y esto es una carta hacia los líderes de California. Elena White about aquí problems hablará de los problemas she is que, confronted with. que ella está encarando. One moment. En un momento. As is usual, I'm going to Como es usual, yo voy a introduce some problems. causarle algunos problemas Another paragraph porque yo voy a leer introductory thought. otro párrafo y el pensamiento introductorio y yo me voy a disculpar con mis traductores. I've given page Yo 298. les di la página Way down through this. 298. I want to go Ahora yo quiero ir beginning of al mismo inicio de este artículo Paul's experience. y este se llama And I want to go La to experiencia de Pablo y yo quiero ir first and second paragraph. al primer y al segundo párrafo, 79. el cual es la página 279, Paragraph 1. párrafo 1 y 2, no, párrafo 1 y 2, sí, párrafo 1 y 2. Introductory thought. Estos son los pensamientos introductorios. If the translators
Si los traductores parafrasean, eso ya estaría bien. El punto principal. Nosotros haríamos bien en estudiar cuidadosamente los primeros capítulos de Primera de Corintios. Así que bueno, Elena White ahora va a hablar sobre leer Primera de Corintios 1 y 2. Y entonces cita: nosotros predicamos a Cristo crucificado, declaró el apóstol. Y el Cristo crucificado es este. Ella ahora va a explicar lo que es el Cristo crucificado para aquellas personas. Que para los griegos es una locura y para los judíos un escándalo. Pero a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que el mensaje de Pablo es Cristo crucificado, la muerte y la resurrección de Cristo. Este tema, para los teólogos del adventismo, es una piedra de tropiezo o un escándalo, traduce aquí. Este tema para los griegos o para el mundo es una locura, una tontería. Y yo lo que quiero que nosotros veamos es que sea cual sea la doctrina que la iglesia de Éfeso está sosteniendo, va a ser rechazada por la iglesia porque es una piedra de tropiezo, y no va a ser creída en el mundo porque es una tontería. Ambos la rechazan por razones diferentes. Lean también el tercer capítulo de este libro, el cual sería el capítulo número 3. Estudien y oren por estas palabras. Como personas de nuestra fe y práctica, necesitamos ser energizados por el Espíritu Santo. No se debe ejercer poder gobernante que obligue a los hombres a obedecer los dictados de la mente finita. Cesad Cesad de los hombres que tienen el aliento en sus narices, ordena el Señor. Al hacer que las mentes de los hombres se apoyen en la sabiduría humana, ponemos un velo entre Dios y el hombre, de modo que no se vea aquel que es invisible. Ahora, un pasaje como este es a menudo utilizado para atacar a este movimiento y va a ser utilizado para atacar a aquellas personas quienes yo estoy diciendo que son los pensadores libres que siguen el mensaje del clamor de medianoche. Las personas argumentaría que lo que aquellas personas están haciendo es seguir, como lo dice el pasaje, seguir a los hombres, y lo que eso quiere decir es que están siguiendo a un ser humano. En este contexto en particular, en lo que se refiere al clamor de medianoche, a la anciana Tess, y ellos están diciendo que al seguir al mensaje del clamor de medianoche y a la anciana Tess, que eso no es libre pensamiento, sino que eso es seguir a un ser humano que tiene fallos y errores, y este es un argumento que es utilizado una y otra vez. Esto no es un nuevo argumento, esto es un argumento que ha estado corriendo en todo nuestro alrededor en el movimiento y también en el adventismo. Ha tenido su origen. Eso no debería de sorprendernos, porque es el mismo argumento que Pablo ha tenido que lidiar con. ¿A quién oyen ustedes? ¿Ustedes oyen a un ser humano, una personalidad, un culto a la personalidad, o ustedes están oyendo la palabra de Dios, lo cual yo voy a decir que es hermenéutica? No solamente leer, sino entender lo que lees.
Yo estoy seguro de que todos ustedes se hayan dado cuenta de la dificultad que Pablo y Dios, en la cual Pablo y Dios se encuentran. Thank you. Gracias. The difficulty that they La find dificultad en la cual ellos se encuentran es que Dios no va a darle un sueño o una visión a su pueblo en una noche y mostrarles la verdad sobre cómo deberían de leer el Antiguo Testamento para explicar la muerte, la resurrección y el ministerio de Cristo. No será de esa forma. Él va a levantar a un ser humano, un agente humano, para que sea su portavoz. Así de la misma forma ha hecho en cada tiempo que acontece una reunión. Y por consiguiente, cuando Pablo da este argumento sobre a quién nosotros deberíamos de seguir, sobre dejar de seguir seres humanos, el argumento que se pudiese dar hacia él es que no sigas seres humanos, es decir, a aquellos, y él dice que en lugar de seguirlos a ellos, síganme a mí. Y yo creo que todos nosotros podemos ver la dicotomía de esa declaración. Yo solamente estoy intentando encontrar el pasaje bíblico. Encontré el pasaje de nuestra siguiente presentación. Voy a leer esos dos pasajes que les di antes. Y como yo dije, eso nos lleva a nuestro pensamiento introductorio sobre si tú o bien sigues la metodología o la sabiduría humana. Y el problema es que son dos seres humanos entre los cuales tú vas a tener que decidir escuchar. El hombre al cual él dice de dejar de seguir, o si vas a seguir a Pablo y su explicación sobre cómo interpretar y entender las profecías que tienen que ver con Cristo. Recuerden que para los judíos esa información es una piedra de tropiezo y para los griegos es una completa tontería. Citando: el Señor ha trabajado de manera notable para mantener los mensajes enviados para corregir la extraña obra que se ha estado haciendo. El mal ha sido controlado, pero aún no ha sido completamente desarraigado. Y si no hubiera una continuación de los mensajes del Señor a su pueblo, la voluntad y los caminos de los hombres prevalecerían para traer conflictos y contención, y una obra deformada sería el resultado de eso. Ahora, yo voy a parafrasear todo eso. Así que Elena White, hablando a estos hermanos en California, ha dicho que al lidiar con esta controversia, ella puede ver que el Señor ha hecho una obra maravillosa, y lo que él ha hecho es, tal como ella dice, que el Señor ha hecho una obra notable para intentar
corregir la extraña obra que se estaba haciendo. Había una obra extraña que se estaba haciendo en California y una obra extraña hoy que se está haciendo en el oriente de África. Así que bueno, esa obra extraña fue llevado a cabo por mensajes que el Señor ha dado. Fueron mensajes que fueron dados al pueblo de Dios de una forma notable. Ella dice que el mal ha sido controlado, ha sido puesto en jaque, pero aún no ha sido completamente desarraigado. Así que incluso, aunque Él haya puesto en jaque esta obra extraña que se ha estado llevando a cabo, que el mal aún no ha sido completamente desarraigado. Y lo que tiene que ocurrir es que Él va a continuar dando un conjunto de mensajes del Señor a su pueblo, que va a mantener en jaque siempre este mal y con esperanza llegue a desarraigar este mal. There was a withdrawing or a slackening of this rebuffing or this message to confront this evil. What would happen would be Lo que ocurriría sería que los caminos de los hombres aún así prevalecerían. Así que todos aquellos quienes se oponen a la verdad con el mensaje que Él ha dado a Elena White was continually pressed upon the hearts and minds of the people. sería aún presionado en la mente de las personas. Esa obra de los hombres aún así seguiría generando contenciones. Se me mostró que el poder humano trabaja constantemente para entretejerse con la obra de Dios. Esto trae una acción desarticulada e inarmónica. Los mensajes de la verdad pura y no adulterada corren el peligro de ser pisoteados por hombres inconversos y obstinados que trabajan para destruir la confianza en las advertencias que Dios hablaría a los corazones de su pueblo para corregir el error y fomentar la rectitud. Lo que está ocurriendo es que estas personas traerían desarticulación e inarmonía con un falso mensaje de Dios. Y lo que ocurriría es que ese mensaje puro y no adulterado correría el peligro de ser pisoteados por aquellas personas quienes son egoístas, tienen pensamientos ambiciosos e ideas. Ella llama a estas personas inconversos, y un inconverso quiere decir que ellos no han aceptado el mensaje de la verdad presente, el mensaje de la verdad presente para esa dispensación. Y en nuestra historia, en nuestra dispensación, nosotros tenemos personas en este contexto en particular que tengo que cubrir, y es porque está ocurriendo en este momento en África. Existen personas inconversas que se han levantado y han estado intentando pisotear la verdad pura del mensaje del clamor de medianoche, y yo con seguridad estoy seguro de que ellos no han realizado discusiones abiertas sobre metodología para realizar esa obra. ¿Cuál es el error que a nosotros se ha estado enseñando en el movimiento? ¿Cuál es la verdad que se han estado enseñando en el movimiento durante los últimos 2 años? Nacionalismo e igualdad. Lo que ocurriría es que la verdad que ha sido introducida
por estas personas inconversas dentro de nuestro movimiento, ellos van a pisotear esa verdad y ellos van a hacer perder la confianza sobre esos temas, sobre el nacionalismo y la igualdad. Ahora, yo quiero hacer un punto más, agregarlo, de que cuando nosotros hablamos de igualdad, a veces nosotros pensamos en eso como un tema en separado, pero a veces nosotros tomamos el tema de la igualdad y lo llevamos a otro tema conectado, y eso vendría a ser la organización. Así que la organización y la igualdad están entretejidos. No solo, están siendo amenazados, no solamente en África, sino en otros continentes en el mundo. Y yo quiero ser claro de que ese ataque que se ha estado haciendo y que ahora es abierto, porque ya nosotros podemos ver la personalidad de los que están haciendo esa obra. Segundo párrafo, muchas de las dificultades que han surgido en nuestro trabajo en California y en otros lugares se deben a una malinterpretación por parte de los hombres en posiciones oficiales respecto a su responsabilidad individual en el asunto de controlar y gobernar a sus compañeros de trabajo. Hay personas en nuestro movimiento en posiciones de responsabilidad quienes esencialmente han estado abusando de esa posición y han tomado ventaja han tomado ventaja del rebaño que está bajo su cuidado. Ellos están utilizando la autoridad que se les ha sido dada para promover esta nueva verdad que ellos dicen que tiene que ser entendida por gente del movimiento hoy. Hay gente que ha sido puesta en cargos de importancia. Consideran los hombres a quienes se les ha confiado responsabilidades ha puesto que su posición oficial abarca mucho más de lo que jamás pensaron quienes los colocaron en el cargo, y como resultado surgieron serias dificultades. Lo que yo quiero que nosotros veamos y entendamos es que estas verdades que se han estado promoviendo, en la cual hay personas que dicen que hay una nueva gran luz que las personas necesitan, esta luz adicional que según ellos necesitamos y que sin ella no seríamos capaces de finalizar la obra, realmente es un desafío sobre la igualdad y sobre el liderazgo o sobre la organización. Así que bueno, ya se nos acabó el tiempo y este es un tiempo conveniente para comenzar a parar. Ahora, voy a resumir lo que nosotros discutimos en la presentación del día de hoy. Nosotros estuvimos viendo el tema de la metodología, específicamente la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia y el arte de no leer, sino la ciencia y el arte de entender lo que leemos. Y lo que ocurre bastante a menudo es que hay personas que caen en este segundo punto, que ellos consideran de que la parte de un tema equivale a todo el tema. Y lo que las personas han hecho en el pasado, en el presente, y yo puedo decir que también será así en el futuro, es que ellos toman ciertas porciones de un tema en particular y ellos creen que esa porción o esa parte representa el todo del tema. Y se torna tan importante para ellos esta perspectiva particular que ellos tienen, que ellos están indispuestos a ver o entender o tener una visión más amplia sobre esto, ser más balanceados.
Y ellos van a comenzar a ver que las personas que están argumentando con ellos estarían desafiando la palabra de Dios. Y lo que eso va a terminar desarrollando es que esas personas se van a comenzar a identificar a sí mismos como los campeones de, del pueblo, que ellos han sido abusados por el establishment, es decir, el liderazgo del movimiento. Y este es el mismo escenario con el cual nosotros estamos siendo confrontados, no solamente en África, sino en muchas partes del mundo. Hay personas que se están levantando y ellos se están identificando a sí mismos como los campeones de la libertad, los campeones de la libertad, ¿sí? Contra el establishment. Y el establishment son la anciana Tess, mi persona, y los líderes continentales, la estructura que el Señor ha querido colocar. Y la razón por la cual ellos han llegado a este punto y la razón por la cual es tan importante ver esas presentaciones a las cuales yo hice referencia a la falsa libertad que la anciana Tess hizo el 19 de agosto es que cuando tú llegas a ese punto, tú ya te vas a dar cuenta de que el problema subyacente no es solamente de que tú lees mal los pasajes, sino que tú lees pasajes de forma selectiva y al no seguir los principios sencillos, simples de la hermenéutica, ellos terminan teniendo una posición errada sobre lo que es verdad. Ellos cometen errores. Y ellos quizás se lleguen a considerar a sí mismos como los campeones, pero ellos no están dispuestos a escuchar a otras personas, particularmente a la anciana Tess y a mi persona. Y entonces ellos, al momento de intentar razonar con ellos y demostrarles por qué ellos están cometiendo errores, y ellos entonces tomarían eso como una continuación de, como lo dice esta declaración, del establishment, intentando pisotear ese mensaje de reavivamiento. Eso suena sucio y feo porque es sucio y feo. La hermana White le llama a eso una obra maligna que tiene que ser puesta en jaque y es muy difícil de desarraigar. Y la única forma de que nosotros podamos desarraigarla es a través de individuos, a través de que los individuos no acepten estas verdades y que ellos hagan una investigación cuidadosa, que ellos sean conscientes de las técnicas de... Ya yo expliqué las técnicas que esas personas utilizan. Ellos utilizan, por ejemplo, una que yo ya mencioné, que ellos utilizan mi nombre, y comienzan a decir de que, bueno, el anciano Parminder y yo pues estamos de acuerdo, y yo quiero aclarar de que yo no estoy de acuerdo con lo que enseñan aquellas personas. Y lo que ocurre es que tú terminas desafiando las cosas que tú dices que estás defendiendo, los cuales son la igualdad, la organización y vamos a llamarlo nacionalismo, o voy a llamarlo simplemente nacionalismo, a fin de hacer... ellos hacen la declaración de creer esas cosas, pero ellos terminan atacándola. Y se torna bastante difícil llegar a discernir lo que está ocurriendo. Y el lugar que es el más peligroso en aquellos países, en esas localidades, es que ellos no tienen acceso adecuado para la información que la anciana Tess y yo estamos presentando. Ellos se vuelven dependientes a los estudios traducidos de las personas, o que ellos se vuelven dependientes de aquellas personas que comparten el mensaje con ellos porque ellos no tienen acceso a internet. Nuestra falta de comprensión del inglés
la pobreza son las cosas mediante las cuales las personas toman ventaja a la hora de promover esta supuestamente nueva verdad que ellos tienen, y lo que termina resultando es que termina resultando un ataque a la verdad no adulterada y pura del mensaje de clamor de medianoche. Esto no es un mensaje, esto no es un fenómeno nuevo, sino que esto es algo que ha pasado una y otra vez. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo, nos hemos ido mucho más allá del tiempo. Les pido disculpas, va a haber una presentación más en la tarde. Yo los invito a que se unan en la tarde y que nos podamos reunir nuevamente. Entonces vamos a cerrar con una oración. Querido Padre Celestial, te queremos dar las gracias por tu bondad y tu misericordia. Pido que por favor nos bendigas, nos guíes y nos orientes en los estudios y la meditación de tu palabra. Padre, a medida que nosotros nos vamos dando cuenta de que está aconteciendo un nuevo zarandeo, que no solamente está en progreso, sino que está en aumento. Hay algunas personalidades que se están haciendo visibles y ya están desafiando abiertamente y atacando el mensaje de clamor de medianoche. Ellos utilizan numerosos medios para hacer esta obra maligna, tal como Elena White le llama. Nosotros sabemos de que es una obra directa en contra de la obra de organización a la cual tú has instruido a tu pueblo para comenzar, y que es un ataque directo hacia la igualdad. A medida que las personas comienzan a ver la verdad detrás de esa obra maligna, que ellos puedan ver que la igualdad está siendo minada a todo nivel. Es mi esperanza y mi oración de que cada uno de nosotros que está escuchando esta presentación, e incluso aquellos que no lo están haciendo, que ellos puedan puedan escuchar estos pensamientos que se han compartido y que ellos se tornen al camino correcto en este tema, y que ellos tomen en cuenta la importancia de la regla número 14 de William Miller, y que nosotros podamos tener un libre pensamiento y ponernos del lado de la verdad y no escuchar esos pensamientos equivocados de estos falsos mensajeros. Esta es mi oración y esta es mi esperanza en el nombre de Jesús. Amén.